Bien, muy buenos días. Ahora recorreremos el continente africano y veremos sus principales características que son realmente trascendentales, puesto que representa uno de los continentes donde, según la teoría y las investigaciones científicas, apareció el Homo sapiens, es decir, el hombre, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, el paisaje de África incluye 3 desiertos grandes: el Sahara, que es el más grande del mundo, el Namib y el Kalahari. En el este se localiza la meseta de Abisinia y al noroeste la cordillera del Atlas. Presenta un largo sistema montañoso. El pico más alto del continente es el Kilimanjaro, en el país de Tanzania. Casi las características geográficas y los picos son, es decir, no hay muchos relieves, sí algunos que son de trascendencia, como es el pico más alto, ¿no? El Kilimanjaro, que está sobre los 4.000 metros, pero el resto tiene estas características que ustedes pueden observar en la carátula del tema. Es un continente muy castigado, si vale el término, ¿no? Es un continente que ha sido muy diezmado, especialmente por las colonias europeas que logran tomar posición de estos territorios. Es un continente que ha sido desmantelado de sus recursos, especialmente recursos forestales, en este caso la madera, que siempre ha sido muy preciada tanto en Europa como en la parte de Asia, ¿no? En Europa, para las construcciones y todo aquello, también por los minerales, porque el África es un continente muy productivo. No nos olvidemos que es el primer productor del mundo de diamantes, pero ahí también encontramos, es decir, esas grandes desigualdades económicas, y que se las puede ver mucho más patentes en el continente africano. Hay algunos países, como el caso de Sudáfrica, que sí tienen mayores recursos económicos, son países más ricos, pero también vemos países en una extrema pobreza, inclusive que pasan el umbral de la miseria. A este continente, que se ha llamado la cuna de la humanidad, que está ubicado entre los hemisferios norte y sur, con una superficie que es muy grande y que supera tal vez en 3 veces más que toda la superficie que tiene Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido también asolado por los problemas ambientales, y esto debido justamente a la deforestación y su casi nexo, ¿no? Si podríamos decir, es decir, su límite con el estrecho de Gibraltar, con España, ha hecho también de que las migraciones por parte de los europeos hacia el África, diezmando el continente,
sojuzgando a su población y creando en sus colonias, en este caso, personas que son transportadas o que fueron transportadas en épocas de la colonia hasta casi inicios del siglo en calidad de esclavos hacia hacia también la parte de la colonia que tenían los diferentes imperios europeos de la América. Ahí vemos toda la gran parte de las colonias africanas que en calidad de esclavos llegan a toda la América. Posee 26,000 kilómetros de costa, ¿no? Y ríos muy relevantes. Los más destacados son el río Nilo, que es considerado uno de los ríos más largos y con mayor afluente juntamente con el Amazonas a nivel mundial. También tenemos el río de Danfeia, el río Congo, el río Níger. Pero entre todos ellos, el más importante siempre es el río Nilo, que es, como decíamos, uno de los más largos del planeta. 1 de cada 8 personas del mundo vive en el África. Es decir, si nosotros vemos porcentajes, casi es un 15% de la población total de la humanidad. El continente tiene 1.200 millones de habitantes y hay ciudades grandes, como es en el caso de El Cairo, Johannesburgo, etc. Está formado por 55 países reconocidos. Entre los principales tenemos Argelia, Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, República del Congo, Egipto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gamboa, Gambia, Chana, Guinea, Lesoto, Malawi, Marruecos, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, ¿no? Además, también hay partes e influencias de la República Árabe Saharaui y es un pueblo que ha recibido también mucha diversificación de culturas, tanto europeas como asiáticas, y ha recibido también la influencia de estas, ¿no? A pesar de eso, todavía la mayor parte de los pueblos nativos de África conservan muchos de sus costumbres ancestrales. La cocina del continente usa ingredientes cultivados en las granjas locales, ya que muchos africanos practican la agricultura de subsistencia. Esto significa que producen sus propios alimentos. En relación a la religión tradicional es una de las partes importantes de las etnias mediante las cuales se ha creado numerosos mitos, pero en general en África una amplísima variedad de religiones. Los cristianos constituyen el 45% de la población africana. África es famosa y conocida a nivel mundialmente por su fauna salvaje: leones, cebras, antílopes, elefantes, jirafas, guepardos, perdón, búfalos, hienas y grandes animales. Las sabanas que cubren casi la mitad de África son hogar de grandes mamíferos, entre los que se encuentran los felinos y los antílopes. Mientras que en las selvas, mayormente ubicadas a lo largo del río Congo y alrededor de toda esa franja de la ribera, se concentra el 60% de especies de anfibios,
más de 400 especies de aves, mamíferos, como gorilas, un 80% de las especies de Madagascar están todavía y son endémicas, es decir, que son propias del lugar, ¿no? Las sabanas están cubiertas de lagos, pastos y en los oasis, diseminados a través del desierto del Sahara, el agua subterránea que emerge permite el crecimiento de plantas, incluidas palmeras, para sobrevivir en el desierto. Algunas plantas echan raíces que crecen varios metros por debajo de la superficie, ¿no? Hasta más de 30 metros, si no me equivoco, y que les permite poder succionar el agua del subsuelo. Hay lugares que la vegetación también es mucho más escasa, como en el caso de Libia, donde casi es prácticamente nula. Y en la parte de la selva, porque hay selvas también húmedas y selvas hiperhúmedas y tropicales, hay más de 8,000 especies de plantas. Entonces, es un continente, como decíamos, que tiene una gran diversidad de paisajes, de culturas, pero que a pesar de que la influencia de los demás grupos migratorios han influido en África, los originarios han sabido mantener esas características y prevalecer sus tradiciones y sus costumbres. La altura media del continente es aproximadamente de 600 por encima del nivel del mar, es decir, un término medio, ¿no? de las características que, ¿dónde está? De las características que pueda tener el relieve del suelo. Entonces, generalmente tiene estas, y en algunos lugares podemos ver algunas montañas mucho más altas, pero son muy pocas. Ocupa la única placa tectónica, al contrario que Europa, que comparte con la de Asia. Está rodeada en todos sus extremos por las aguas del mar, al norte, el Mediterráneo que lo ligó a la civilización clásica, al oriente, el Océano Índico, que hizo posible las relaciones entre sus costas, y las asiáticas, de donde le llegaron plantas, animales, y al occidente, el Atlántico, que lo separa durante siglos de la América, ¿no? Sus límites son por el norte con el mar Mediterráneo, que lo separa de Europa. Aquí tenemos esta partecita, y ahí tenemos al estrecho de Gibraltar, ¿no? Porque aquí arriba ya es España. Por el sur con los océanos Índico, y aquí tenemos el océano Atlántico. Por el este con Asia, esta parte ya corresponde a Asia porque esto es Egipto. Esta parte que vemos que estoy marcando es el río Nilo. Esta parte es y corresponde a Egipto en la parte africana, y también tiene Egipto una partecita, una parte territorial hacia el continente asiático. Al este decíamos con Asia, de lo que lo separa el canal de Suez, el Mar Rojo y el Océano Índico, toda esta parte, ¿no? Por el oeste con el Océano Atlántico. Si nosotros vemos las características de los relieves, tiene muy pocos accidentes montañosos, predominan las llanuras y las mesetas. Las montañas, la parte de la cordillera del Atlas, el macizo de Atagán, el Tibesti, los montes Mitumba y Drakensberg, porque podemos ver acá que son los los pintados de color más oscuro. Luego tenemos las mesetas como las de Ubambi, las de Katanga, y toda la parte de los llanos, como en el caso de Senegal, Mozambique, Somalia, y toda la parte de lo que correspondería a la parte de Egipto, y lógicamente que el curso, aquí vemos, del río Nilo, ¿no?
ha permitido, lógicamente, bañar todas esas tierras y en algunos casos crear alrededor de él valles productivos. Y vemos el desierto del Sahara, ¿no? El desierto de Kalahari y el desierto de Nambia. Aquí tenemos toda la parte del Sahara, que es toda la parte amarilla. Todas las partes amarillas son las partes más desérticas que tiene el continente africano. Dentro de las mesetas africanas forman la mayor parte del relieve del continente. Tenemos la meseta del Sahara, es es el mayor desierto del mundo y se encuentra atravesada por las cadenas montañosas. Luego tenemos la meseta del Congo, que está rodeada por altas montañas y la recorre la cuenca del río Zaire. Su suelo es muy fértil y se caracteriza por las formaciones selváticas y boscosas. Toda esta parte de Congo es el sector donde existe el mayor número de áreas forestales, ¿no? Dentro de los grandes lagos, en la zona de la Gran Fractura, donde la misma se divide en dos ramas. Surge entre las mismas la meseta de los Grandes Lagos. Esta presenta un clima fresco y es divisoria de las aguas. Esto también permite de que estos lagos permitan que los animales, la fauna mayor, pueda sentarse muy próximas a estas y especialmente en las épocas de lluvias, porque en la época de secano, ¿no? A veces también y los lagos se van consumiendo por la evaporización y quedan solamente como ciénegos, pero los animales por eso que deambulan mucho, ¿no? Es decir, hay mucho movimiento de los animales de un extremo a otro extremo que van en busca de pasturas y si van en este caso los herbívoros en pos de pastura, por detrás están yendo los felinos para comérselos. Eso representa justamente la cadena alimentaria. Tenemos la meseta de Etiopía y Somalia. Esta meseta es un macizo elevado rodeado por áreas deprimidas. Desciende en forma de terrazas hacia el Océano Índico. Y Kalahari, que es una depresión desértica, arenosa, rodeada por altas montañas. Las precipitaciones son escasas y se encuentra en el sur del continente africano. Pero la meseta de Kalahari es una de las cuales reúne al mayor número de animales, ¿no? De la fauna mayor, especialmente en la época de lluvia, cuando estas van deambulando y buscando justamente lo que decíamos, las pasturas, ¿no? Dentro de las llanuras africanas son muy escasas, presentándose en forma de angostas franjas costeras sobre el mar Mediterráneo, el Océano Atlántico y el Índico. Se destaca el delta formado en la desembocadura del río Nilo, que va hacia Egipto, decíamos, y posee dos llanuras principales, una localizada al sur del Trópico de Cáncer y la otra al norte del Trópico de Capricornio. La más conocida es la del Serengeti, ubicado en Tanzania, y lógicamente que, como decíamos, el Serengeti es uno de los lugares más importantes donde se reúne el mayor número de especies de la fauna mayor, aves, también tenemos serpientes y en muchos casos, muchas de las especies, decíamos, son endémicas, que son propias del lugar, y muchas también de estas estaban siendo declaradas casi ya en extinción, porque se está perdiendo cada vez más, es decir, los niveles de precipitaciones pluviales de lluvias, y cada vez el continente se está haciendo más seco. En el sistema montañoso, las montañas de África pueden dividirse en 5 regiones. Tenemos en el Sahara, en el centro del desierto, se ubican los montes de Agar, al sur los montes de Tasil y Tibesti al norte. Habíamos dicho que también en el desierto del Sahara
presenta ciertos humedales y estos humedales son conocidos como oasis, y esto es gracias a la existencia de vertientes, ¿no? Y también hay bastantes palmeras, y muchas de ellas decíamos que llegan hasta 25, 30 metros las raíces que raizan hacia la profundidad para poder obtener el agua para su nutrición. Además, esta parte de los desiertos hoy en día también ha sido y forman parte de la oferta turística de muchos países. Dentro del sistema montañoso tenemos los Montes Dragones, que se encuentran al sur del continente y corresponden al plegamiento hercínico. El monte Atlas, formados en el plegamiento alpino, al norte del desierto de Sahara. Su mayor altura corresponde al Turcat con 4.000 metros, 4.100 y tantos metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos la Gran Fractura. Esta grieta se ubica al este del continente africano, inicia en la zona del Mar Muerto y culmina en la costa de Mozambique. La costa oeste, sobre ella se ubica el borde elevado paralelo a la misma. Constituye un refugio para los pobladores por su menor temperatura y debido a que las llanuras inundables se encuentran plagadas de insectos. Las regiones costeras concentran la mayor parte de las actividades económicas del continente africano, es decir, la mayor parte de la población y las actividades económicas están en la parte del continente, es decir, de la parte costera hacia el océano Atlántico, hacia el océano Índico, ¿no? La minería y algunas áreas de regadío pueden encontrarse más hacia el interior. El color verde, por ejemplo, en el mapa donde vemos aquí el Nilo, que serían las zonas de regadío y que permiten en todo este sector una producción agrícola bastante interesante, porque después el continente es eminentemente árido. Con este color estamos en vemos aquí que es la agricultura mediterránea y la podemos ubicar en estos sectores que en este caso están por Ciudad de Cabo, al sur, al norte tenemos Casablanca, en el sector de Argel tenemos todo este sector, ¿no?, que correspondería a la agricultura mediterránea. Luego tenemos las plantaciones tropicales que corresponden a este color, que son estas. Las estepas modificadas por pequeñas plantaciones, que son los colores, este color medio café, que aquí han tenido que deforestarse la parte selvática para poder producir, ¿no? Y los bosques y sabanas modificadas por cultivos de subsistencia, que sería el verde claro. Es decir, aquí toda la parte que quedaba, o lo poco que quedaba de los bosques, han tenido que ser todos estos sustituidos como áreas de producción agrícola. El amarillo es las tierras que no son cultivables, con ganadería nómada, y lógicamente aquí tenemos toda la parte desértica, ¿no? Estos puntitos podemos ver son los pozos petroleros, como vemos acá en la leyenda, y aquí tenemos también los pozos de gas. Y los puntos lilas que ustedes ven acá es toda la parte de la producción minera que tiene el continente africano. Y este icono celeste corresponde a las principales áreas pesqueras que estarían ubicadas principalmente entre la parte costera, ¿no?, hacia el Atlántico, y también vemos hacia el océano Índico. Si vemos las características del clima, al norte y al sur del continente predomina el clima mediterráneo, es decir, esta partecita de acá.
con estación de lluvias en la primavera y el otoño, y el centro, el clima ecuatorial cálido y húmedo. Climas cálidos, aquí tenemos el clima ecuatorial cálido, color rojo. Acá tenemos el clima tropical húmedo, que es este. El tropical seco, que lo vemos acá, de color amarillo. Y la parte del amarillo mucho más claro, que es este, es toda la parte que correspondería a la parte de los desiertos. Los climas, en el caso de los templados, tenemos el oceánico con este color verde, estamos acá. El clima mediterráneo, que podemos ver acá también. Y los climas fríos que tenemos en las altas montañas, que son muy pocos, hemos dicho, porque la orografía del sector no tiene montañas muy elevadas, exceptuando algunos picos, decíamos. Dentro de la fauna, África se jacta quizá la combinación más grande del mundo de la densidad y gama de libertad de los animales salvajes, poblaciones y la diversidad con poblaciones silvestres de grandes carnívoros, ¿no? Si vemos una fotografía aérea de las selvas africanas, las selvas tropicales en el centroafricanas tienen una importancia global, conforman la segunda mayor superficie de bosques tropicales después del Amazonas, abarcando más de 172 millones de hectáreas. Pero si nosotros vemos la parte más verde de la parte boscosa, justamente es porque está serpenteada por estos ríos, y estos ríos también les permiten, es decir, crear en algunos casos seguramente por acá meandros, y también les va a poder y permiten la evotranspiración con las lluvias, y con los desbordes de los ríos en las épocas de lluvias va a permitir también la creación de pequeños pantanales. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del Amazonas, todo tiene este color verde oscuro, todo el Amazonas. No hay estas manchas medias amarillas, y esto es debido fundamentalmente a la deforestación y a la pérdida de las características de los bosques húmedos, ¿no? Por eso vemos la parte de dentro de la ecología africana. Entre los años 2000 y 2005, África perdió unos 4 millones de hectáreas de bosques al año, cerca de una tercera parte del área deforestada de todo el mundo. La industria de la madera es una de las mayores amenazas para las áreas de bosques, de bosque intacto, y para las personas y animales que allí habitan. Y esto justamente debido a que las poblaciones son tan pobres que tienen que generar recursos económicos de alguna manera para su subsistencia. Entonces tienen que dedicarse a la deforestación, y ahí aparecen las empresas madereras o las empresas transnacionales madereras que van a tener que deforestar, y ellos van a tener que obtener la mano de obra o vender su energía de trabajo, y de esa manera van deforestando. Dentro de la hidrografía de África, los ríos de África tienen las características de ser grandes y caudalosos. Sobre este continente atraviesan varios ríos, pero el principal es el Nilo, el río más largo del mundo, al que se suman, decíamos, el de Níger y el río Congo, que estas son las características del río Nilo. Totalmente serpenteando las mesetas. Dentro de los recursos económicos, la economía africana, el continente olvidado, está empezando a resurgir con la colaboración de los países asiáticos, y mucho más concretamente con el aporte económico que está haciendo China, y que está empezando a realizar sus inversiones. En relación a la raza, en África predomina la raza negra, cerca del 80% total de la población. También se encuentran los árabo-berberes, los franceses, españoles y grupos de origen africano-portugueses.
En el sur hay una cantidad de 6 millones de africanos blancos, descendientes de holandeses ingleses, porque no nos olvidemos de que Sudáfrica ha sido uno de los últimos dominios británicos. Y que logra su independencia, creo, si no me equivoco, en el año 1880, a principios de los años 1900. Las características de la población: el 48% de la población del continente africano vive bajo el umbral de la pobreza. Se presenta el nivel más alto de mortalidad entre menores de 5 años. El 40% de la población del mundo sin acceso a agua vive en estos mismos países. Una de las mayores preocupaciones es la nueva crisis alimentaria que afecta a la región del Sahel, con más de 18 millones de personas afectadas con estos altos índices de desnutrición, ¿no? Y estos niños, si vemos, por ejemplo, con vientres abundantes, no es porque son gorditos, sino es que estos niños su estómago, sus vientres están llenos de parásitos. Entonces, por eso decíamos, es uno de los continentes más pobres, uno de los continentes más asolados, uno de los continentes que ha sido mayormente castigado por el propio hombre, ¿no? Donde ahora solamente queda la pobreza, queda la enfermedad, quedan las pestes. Y sobre eso tenemos que aumentar nosotros ahora el problema del COVID, que está diezmando el continente africano, ¿no? Especialmente a esos países y esas poblaciones que están en extrema pobreza. Ahora ingresamos a Egipto. Aquí podemos ver el mapa de Egipto. Y decíamos, Egipto tiene dos partes, una que corresponde al África y otra que corresponde al Asia. Esta es la parte que corresponde al continente asiático, ¿no? Y que está justamente en el Mar Rojo, ¿no? Aquí tenemos el Nilo, el río Nilo, y que lógicamente ha sido uno de los medios más importantes y más trascendentales para que Egipto pueda ser y constituirse en uno de los imperios más importantes que ha tenido la humanidad. Esto data más o menos de hace 5.000 años atrás, donde se ha creado este imperio. La capital, el Cairo, la podemos ver acá. Y las ciudades principales, que en esta sería el caso de Giza, tenemos también acá la ciudad de Alejandría, que está al pie del Mediterráneo, la depresión de Catara, ¿no? Tenemos el Valle de los Reyes, aquí tenemos Karnak, y podemos ver que también el país tiene una buena parte de la parte del desierto del Sahara, que comparte con Libia y comparte también con Sudán. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No, Lice, todo está claro. Gracias. Entonces, aquí tenemos una vista, por ejemplo, del Mar Rojo, un amanecer en el monte del Sinaí. Aquí vemos esas características también que tienen, y decíamos, estas montañas redondeadas corresponden a montañas viejas, que son las primeras dentro de la evolución de la Tierra, ¿no? Existe en el continente una variedades piscícolas muy grandes, endémicas, únicas en el planeta, como es el caso del pez mariposa, del pez mariposa de antifaz, del pez león, ¿no? Y una gran variedad de peces que solamente se encuentran en esta parte del planeta. Así también tenemos la raya lago. Dentro de la herpetofauna tenemos el cocodrilo del Nilo, ¿no? Y aquí también tenemos los gansos egipcios que en ciertos periodos de las
de los reinados en Egipto, ¿no? Inclusive eran considerados como deidades los gansos. Y en toda la iconografía que nosotros encontramos dentro de las grandes pirámides de Egipto, vemos mucho a los gansos, ¿no? Como representaciones sobrenaturales. Aquí tenemos la mezquita del sultán en Hassan, en el Cairo. Tenemos el Museo de Egipto en el Cairo, que si nosotros vemos la obra arquitectónica, el diseño arquitectónico corresponde eminentemente a un estilo eminentemente románico. No nos olvidemos de que también Egipto ha estado dominada por los romanos por mucho tiempo, ¿no? En la época de Cleopatra, cuando el pueblo egipcio se tiene que doblegar ante las fuerzas militares que tenían los romanos, y es el momento en que toman posición y llegan a sitiar Egipto los romanos, y lógicamente que también hemos dicho siempre estos, sea de que las migraciones sean voluntarias o son en este caso impuestas por la fuerza, la violencia y la guerra, los migrantes siempre llevan ese equipaje invisible, ¿no? Cargan ese equipaje invisible que es su cultura, sus tradiciones, sus leyendas, su arquitectura, etc. Y lo mismo hicieron acá los romanos. Aquí tenemos beduinos en el desierto del Sinaí, y los beduinos son grupos organizados de personas que son nómadas, que van trasladándose de un lugar a otro lugar, justamente realizando el comercio, ¿no? Trasladando y vendiendo sus mercancías y comprando otras. Es decir, que van y vienen, van llevando mercancías, vienen llevando mercancías por toda la parte desértica. Esta es la forma de la vestimenta con la cual se protegen de esas temperaturas tan altas que a veces pueden llegar a más de 50 grados de calor, y en la noche las características que tiene el desierto, que en las noches es decir, el calor disminuye y la temperatura baja, ¿no? Y estos se trasladan generalmente, su medio de transporte son los beduinos. En este caso tenemos los camellos, tenemos los dromedarios, ¿no? Que son los medios de transporte, los auquenidos. Acá tenemos las grandes representaciones y las grandes, es decir, vestigios de esta gran cultura egipcia. Tenemos el templo de Karnak, tenemos las efigies con cabeza de cordero de Karnak, que las vemos acá. Esto es lo que hoy queda del templo de Karnak, que tiene más de 3.000 años, 2.500 años que tienen estos vestigios, y lógicamente como hasta el día de hoy todavía están de pie, y lógicamente que va a constituir y constituyen atractivos turísticos de innumerable importancia a nivel mundial. Aquí tenemos el templo de Ramsés II, con las efigies aquí trabajadas en ese tipo de piedra media arcillosa. Aquí tenemos una vista panorámica del lago Nasser y del templo de Ramsés II, formado por la presa de Asuán en Nubia. Aquí tenemos el templo de Ramsés II. Y aquí tenemos una efigie también
de este monarca. Acá tenemos representaciones de los faraones. El faraón tiene aquí una, en esta cultura tiene una doble función, ¿no? Es decir, los faraones son reyes y a la vez son dioses dentro de las características culturales que tuvo el pueblo egipcio hace miles de años. Aquí tenemos las estatuas del faraón Ramsés II en Luxor, ¿no? Y siempre vamos a ver nosotros que tanto en el interior de las propias pirámides, porque no nos olvidemos que las pirámides son eminentemente centros mortuarios, ¿no? Es decir, las pirámides, todas las pirámides fueron construidas con un fin, el de poder enterrar a un faraón o a la reina, ¿no? ¿Y por qué aquello? Porque no eran centros ceremoniales, como hemos visto en las pirámides, por ejemplo, de los aztecas, que ellos hacían sus ceremonias religiosas en las pirámides, en las cúspides de las pirámides. Acá no, son centros mortuorios, porque según la cosmovisión que tenían los egipcios, una vez que la persona muere, entonces existe un inframundo, es decir, la parte de lo sobrenatural. Por ejemplo, para la iglesia, para la religión católica, existe el infierno y existe el cielo, ¿no? El cielo, que es para los buenos, y el infierno para los malos, porque una vez que mueren son juzgados, según el Antiguo Testamento. Eso es lo sobrenatural, el inframundo. Lo mismo ocurre acá, con características muy parecidas en la cultura egipcia, solamente que las personas, es decir, al morir, el espíritu, otros llamaban el alma, llamaban el ego, ¿no? Sale del cuerpo, pero para poder subir, es decir, ascender, necesitaba de algo. Y en este caso, por eso que dentro de las pirámides, es decir, la habitación principal donde está el sarcófago del faraón, se encuentra escritura egipcia. Y según sus costumbres y sus tradiciones, todos los días el faraón despertaba, ¿no? Y tenía que ascender y leía esas rimas, esas anécdotas, ¿no? Ese ideario. Y salía de la pirámide y podía todavía gobernar a su pueblo. Por eso que en este caso las características también de sus tradiciones era la momificación. En este caso a los faraones y a las familias reales o a los principales miembros también de los grupos sociales de élite, los tenían que momificar. Y la momificación consistía en retirarles todos los órganos sin cortar la piel. Entonces retiraban por los orificios, en este caso por la nariz, la boca, el recto, los oídos. Retiraban todos los órganos y tenían que rellenar con aserrín y con otras argamasas, seguramente mezclas que hacían, ¿no? Con hierbas aromáticas, con cal, sacaban calinas de las caleras, sacaban cal, etcétera, como piedra, como masa, iban rellenando para evitar también la putrefacción. Y luego tenían que ponerles unas cintas, como vendas, a las momias, ¿no? La calavera, es la cara si era faraón, la cara, en primera instancia, antes de que pusieran, ya estaba momificado y antes de que pusieran las vendas, ¿no? Le ponían, porque estando muerto, por lo general 30 días en el calendario gregoriano, que es el que actualmente nosotros utilizamos, 30 días duraba todas esas ceremonias, ni bien moría el faraón, tenían que sacarle, ya sea en yeso o en cera, le sacaban un molde de la cara, del rostro, y sobre ese molde vaciaban oro,
Entonces, después de que lo momificaban y le ponían las vendas de la momificación, antes, perdón, de poner las vendas de la momificación al faraón, lo que hacían era ponerle la máscara de oro y sobre ellas iban las últimas vendas de la cara. Y después recién entraba al tipo ataúd. Y lo que hacían era de que en sí las pirámides, debajo de las pirámides era un laberinto. Era un laberinto de pasajes, sin número de pasajes. Entonces, pero uno solo de los pasajes era el que conducía a la caja mortuoria o a la sala mortuoria. Entonces, cuando moría un faraón, se enterraba por lo menos con 100 personas vivas, con todo su séquito. Después de estar momificado, lo trasladaban en el ataúd, ¿no? Y lo llevaban, entraban a la pirámide e iban cerrando las puertas de la pirámide, lapidándolas por dentro su gente. Y era gente que conocía, ¿no? Los guías que conocían el recorrido, iban cerrando las puertas que encontraban, partes de los zaguanes, iban cerrando, hasta que llegaban a la sala mortuoria, donde depositaban el cuerpo del faraón embalsamado en la caja de piedra y tapaban con una piedra que ya estaba trabajada con anterioridad. Y ellos terminaban con la última lapidación, es decir, cerraban la última puerta de la sala y morían asfixiados por falta de oxígeno. Y según cuenta, es decir, los historiadores, eran alrededor de 100 personas el séquito que tenía el faraón muerto, que deberían conducirlo, y este séquito moría también a los pies de la tumba del faraón. Las tumbas de los nobles en la necrópolis de Tebas. Este es el tipo de alegorías que nosotros encontramos y que se ven en todas las principales salas que puedan existir y también en las salas, en las tumbas, ¿no? Es decir, este es la escritura egipcia y estas son las representaciones gráficas de cómo era la cultura. Aquí tenemos el templo de Luxor en Tebas, que todavía hasta el día de hoy existen estas ruinas y que los turistas lógicamente las van a apreciar. Estas son las impresionantes columnas del templo de Luxor. Y esta es la vista del obelisco del templo de Karnak en Luxor. Habíamos dicho de que el obelisco es creación eminentemente egipcia, de la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque se decía que todo aquel que moría debería ascender a los cielos. Y para poder ascender a los cielos necesitaba necesariamente un medio para hacerlo. Entonces, este medio eran los obeliscos. Y los obeliscos aquí tenían la escritura egipcia. Entonces, cualquier mortal del pueblo que no estaba dentro de la estirpe de los faraones, al morir, según su creencia, ¿no?, debería ascender su espíritu e irse al inframundo, es decir, al cielo. Y es por eso que los obeliscos es parte de la cultura egipcia y los egipcios han regalado los obeliscos, trabajados como símbolos a otros países, a otros pueblos. Por ejemplo, el obelisco que existe en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, ha sido llevado desde Egipto como regalo. Pero es cultura eminentemente egipcia. Lo mismo también hay otro obelisco en Washington, distrito de Columbia, en Estados Unidos, en la capital de Estados Unidos. Acá tenemos las tumbas en el Valle de las Reinas,
como vemos, estas características tienen las paredes tanto de los pasillos como de los ambientes, ¿no? Miren las alegorías, aquí está la escritura egipcia y estas todas son las alegorías. Y aquí también podemos ver esas características de figuras, en algunos casos zoomorfa, que están mezcladas entre figuras humanas y figuras de animales, o solamente de animales, como por ejemplo, esta es una serpiente, porque dentro del ideario cultural que tenían los egipcios estaba la adoración a las serpientes. No nos olviden de que cuando Cleopatra, antes de entregar su pueblo, Egipto, ella se hace picar con una víbora. Y aquí tenemos la pirámide de Kefren. Acá tenemos la escalonada de Saqqara. Y aquí tenemos la pirámide de Keops, que son centros mortuorios, porque ahí era enterrado el faraón. Semejantes infraestructuras gigantes y con el trabajo de miles de personas, ¿no? Solamente para poder enterrar a su soberano, al faraón. Acá tenemos el halcón de granito de Edfu, que está trabajada en piedra granítica, y aquí tenemos el Valle de los Reyes, ¿no? Como vemos aquí, las características, las pinturas en toda la parte de las construcciones, sean de las pirámides o las construcciones civiles que tenían los egipcios, siempre lleno de alegorías, de pasajes. Aquí tenemos también una representación toda trabajada en pan de oro. Y aquí tenemos el sarcófago de Tutankamón, que es el ataúd, ¿no? El sarcófago es el ataúd. Y este sarcófago era llevado todavía a un ataúd de piedra, como una caja grande de piedra. Y esa caja tiene una tapa. Y este sarcófago, ¿no? Miren cómo está trabajado hermosamente. Todo bañado en pan de oro. Y esta también es la máscara de oro que la sacan. Esta es la segunda, porque la primera está en la momia. Esta está en el sarcófago. Y en este caso, Tutankamón fue el rey más joven, murió a los 16 o a los 18 años, y según los vestigios y los estudios que han hecho, dice que era un joven que tenía problemas, deformaciones congénitas. Esta es la máscara de Tutankamón. Esta es la pirámide de Giza, en Giza. Es la gran esfinge de Giza. Y el templo de Luxor, donde se le ha puesto, en este caso, está totalmente iluminado, donde en la noche realmente es una maravilla ver estos vestigios de esta civilización tan antigua. El templo de Isis en la isla de Ajicaí, en Ausán. Tenemos el monasterio de San Simeón en Ausán. Tenemos aquí el templete de Trajano, no nos olvidemos, y decíamos de que los romanos ocuparon Egipto y también edificaron sus construcciones con esas características que tiene la arquitectura romana. Aquí tenemos el templo de Nefertitis. Aquí tenemos la tumba de Autubchin en Alejandría. Y aquí ya vemos estas partes de las tumbas son mucho más precarias, porque si fuera para un faraón, esta estuviera hermosamente pintada y decorada, ¿no? En cambio, aquí son mucho más sencillas, pero corresponden también a la nobleza. Aquí tenemos en Luxor el minarete. Aquí tenemos las ofrendas que se hacen a Menfis, a la diosa, ¿no? Y cómo hasta el día de hoy pueden seguir viéndose y existen estas representaciones, estas pinturas, estos frescos que datan de más de 3000 años.
Aquí tenemos a los nubios, que es una población nómada, ¿no? Que se va trasladando de un oasis a otro oasis por el desierto. Aquí tenemos lo que decíamos, los oasis. En pleno desierto se ven estos humedales y eso es gracias a que hay ojos de agua, ¿no? Y las grandes palmeras que van enraizando hasta 25, 30 metros abajo para poder tener acceso al agua, las aguas subterráneas. Y hoy en día los oasis también son utilizados para realizar las visitas turísticas guiadas en camellos. En algunos oasis ya se han creado cierta infraestructura hotelera. Hay hoteles muy bien equipados para que los turistas puedan pernoctar. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, Liz, No. estaba todo claro. Bien, gracias. Hasta luego. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.